21 de agosto, San Pío X, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto, les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Tal día como hoy, 21 de agosto del año 1914, fallecía en Roma el Papa San Pío X. Se había hecho célebre porque había animado a la comunión frecuente, que era en aquel momento algo muy poco conocido por los católicos. También porque había deseado que todos los niños pudieran recibir a Jesús en la Eucaristía desde que tuvieran uso de razón, a partir de los 7 años. Y eso es lo que hizo que se adelantara la primera comunión, que antes se celebraba más tarde y que desde esa fecha se podía celebrar pues en cuarto de primaria, en tercero, incluso en segundo de primaria, desde que un niño tenga uso de razón. Y sobre todo, es un papa que pasa a la historia por ser muy santo, santo por su humildad, santo por su entrega generosa a Dios. Seguramente sabéis que en el siglo XX ha habido no uno, sino varios papas santos. San Pío X es uno de ellos, pero también San Juan XXIII, el que abrió el Concilio Vaticano II, San Pablo VI, el que lo clausuró, San Juan Pablo II. De modo que podemos darle muchas gracias a Dios porque el último siglo que hemos vivido ha sido uno de los siglos con los papas más ejemplares de toda la historia de la Iglesia. Hoy nos hablaba el Evangelio sobre la humildad y al Papa se le conoce como el Servus Servorum Dei, es decir, el siervo de los siervos de Dios. Así vivió San Pío X. Entendió que haber sido elevado a la categoría de obispo y más tarde cardenal y finalmente papa no era un mérito para presumir, no era algo de lo que él debiera sacar ventajas para sí mismo, un privilegio del que se pudiera aprovechar, sino una ocasión para servir al Señor siendo siervo de los siervos de Dios. Y lo hizo con una fidelidad extraordinaria y con una humildad también sorprendente. Me figuro que también conocéis que en su época, como probablemente en la nuestra, él pone el foco de atención sobre una herejía que considera muy peligrosa, que es el modernismo. Y de esa herejía él llega a decir que es como la síntesis de todas las herejías anteriores. ¿En qué consiste el modernismo? Muy sencillo, en que en lugar de acoger a Dios y la verdad revelada, pretendamos que el cristianismo vaya modificándose con el paso de los años para hacerlo más comprensible y también más aceptable para las modas de nuestro tiempo. Y él dice que ese es el riesgo en el que siempre estará la Iglesia. El riesgo de no atrevernos a vivir la verdad cristiana y el riesgo de tratar que la fe cristiana se vaya como acomodando, se vaya como encajando de una manera suave en la forma de pensar de los hombres de nuestro tiempo. A principios del siglo XX eso significaba unas cosas y a principios del siglo XXI esto significa otras. Pero en el fondo es siempre la herejía de pretender manipular a Jesús para que Él diga lo que nosotros queremos que diga, lo que va a ser popular en los medios de comunicación, lo que a la gente le va a caer bien
y le va a hacer pensar que el cristianismo es una religión más moderna. No, no tratamos de ser más modernos, sino de ser más auténticos y más fieles al Señor. Hoy Jesús nos decía en el Evangelio que no seamos como los fariseos, que hacen las cosas para que la gente los vea. Están tan pendientes de caer bien, de resultar populares, de recibir aplausos, que en el fondo viven de cara a la galería. Viven para el postureo. Y Jesús nos dice que eso no es lo propio o lo apropiado de un seguidor suyo, sino ser fieles, hacer lo que tenemos que hacer y procurar ser ejemplares, no solo por lo que decimos, sino por lo que vivimos. De esto entendéis mucho los padres de familia y también los maestros y profesores. Para un niño, más importante todavía que lo que le dicen es el ejemplo que ve. Pueden decirle muchas veces: tienes que decir siempre la verdad, tienes que ser obediente, no digas palabrotas. Pero si él viera que sus padres hacen lo contrario o que sus maestros no cumplen lo que enseñan, no aprenderá. Los niños aprenden más de lo que ven con los ojos que de lo que escuchan con los oídos. Esta virtud preciosa de la ejemplaridad consiste en que seamos lo que deseamos ser, en que procuremos ser un ejemplo también por nuestro comportamiento y no solo por las palabras que decimos. Nos acogemos hoy a la intercesión del Papa San Pío X. Damos gracias a Dios por tantos papas santos que Dios nos ha regalado en nuestra historia. Encomendamos al Papa Francisco para que termine siendo también un santo como sus antecesores y le pedimos al Señor que a nosotros nos ayude a vivir la ejemplaridad, vivir lo que enseñamos, cumplir lo que les decimos a otros, procurar no tanto ser populares, sino ser coherentes, ser sinceros, ser auténticos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.